las conclusiones de esta base ideológica eran para los escoceses, bueno, la división del trabajo, básicamente todo el núcleo central del desarrollo, de la primera parte del desarrollo de la riqueza de las naciones, gira en torno de la división del trabajo. La ponderación de las consecuencias no deseadas de los actos voluntarios, esto es muy importante en el pensamiento escocés, ¿no? La idea de que, mire, la gente a veces toma decisiones por algún motivo y está produciendo efectos en otro lado, y esos efectos no los está ni siquiera teniendo en cuenta, pero se producen, y muchas veces esos efectos son los que permiten que la sociedad vaya creciendo y se vaya desarrollando, ¿no? Y esto vinculado con la idea del orden espontáneo, ¿no? La expresión mano invisible que se hizo tan famosa de Adam Smith, en realidad, Adam Smith menciona la mano invisible 2 veces en todas sus obras, una vez en La riqueza de las naciones y una vez en La teoría de los sentimientos morales. Y sin embargo la expresión tenía tanta fuerza que se hizo famosa en el mundo como esta idea de que pareciera que hay un planificador que va ordenando la sociedad y haciendo que cada uno haga lo que tiene que hacer para que las cosas se ordenen, sí, pero sin embargo no hay ningún planificador, es el orden espontáneo, la sociedad se ordena de abajo para arriba, no de arriba para abajo. Esto es individualismo metodológico puro, y a mí me gustaría que alguien me explique qué tiene esto de incompatible con la Escuela Austríaca de Economía. En realidad creo que hay mucha de base metodológica de la Escuela Austríaca de Economía en estos pensadores. Y la famosa frase de Adam Ferguson, ¿no? Existen instituciones que son el producto de la acción humana, pero no el designio de persona alguna. Precisamente esta idea de que las personas actúan buscando ciertos efectos, pero que están produciendo otros efectos no buscados, permite entender y explicar el desarrollo de una serie de instituciones que normalmente no podrían tener explicación de otra manera, ¿no? El lenguaje, dice Adam Ferguson. Obviamente si no hubiera personas no habría lenguaje, pero ninguna persona creó el lenguaje. La moral, el derecho, fíjese, obviamente pensando en el sistema de common law, si no hubiera personas intercambiando y teniendo relaciones entre sí, el derecho no existiría, pero ninguna persona creó o inventó el derecho, y ahí está pensando en ese derecho de formación evolutiva, como era el common law en el mundo anglosajón. La moneda, ponía como ejemplo, y ahí pensando obviamente en un sistema donde no había bancos centrales ni autoridades monetarias. Es decir, la moneda a lo largo de la historia fue lo que las personas quisieran utilizar como medio de intercambio, no lo que ninguna autoridad dijera que tenía que ser la moneda. Entonces, hay toda una vertiente del pensamiento social de raíz escocesa, si ustedes quieren, que tuvo su influencia luego en la Europa continental a través de una serie de autores, que llegan hasta Menger y que después son reflotados en el siglo XX por Hayek y de alguna manera potenciados en el pensamiento de Hayek. Y yo creo que eso forma parte de los fundamentos de la Escuela Austríaca de Economía. Y después tienen la otra vertiente, y esta otra vertiente es en la que yo me quiero centrar fundamentalmente porque tiene que ver con aquella frase, aquellos párrafos que les leí al comienzo, ¿no? Cómo llegaron estas ideas de la teoría subjetiva del valor a Buenos Aires en 1810, ¿no? Y los escolásticos básicamente lo que compartían era, por un lado, que la idea de que la valoración económica es subjetiva, cada persona valora las cosas individualmente, e incluso las valoraciones cambian de acuerdo con las circunstancias, con la utilidad, con la escasez, con el momento determinado, y esto ya los escolásticos lo venían sosteniendo. Y bueno, y como consecuencia de esto, el precio es el producto de esa valoración, está influida por la utilidad, la escasez de un momento y lugar determinado, sino de los costos de producción.
Y claro, uno diría, si Adam Smith no hubiese cometido el error en su teoría del valor, la explicación de la teoría del valor, tal vez no estaríamos hablando hoy de los escolásticos, tal vez la historia económica hubiese sido mucho más lineal. Lo que pasa es que hubo un pensamiento subjetivo en cuanto al valor que cayó en un momento hacia el objetivismo valorativo en determinadas circunstancias, y después con Menger volvió de algún modo a ser considerado subjetivo, y esto es lo que permite hoy a la distancia revalorizar la importancia de estos autores escolásticos, ¿no? Y ahí, bueno, para citar algunos de los más importantes, ¿no? Burilán, Saravia de la Calle, Domingo de Soto, Covarrubias y Leiva, que fue posiblemente uno de los más sólidos, Luis de Molina, Juan de Mariana, fueron todos pensadores españoles que desarrollaron fuertemente estas ideas. Y que la escuela austríaca bendice, de alguna manera, de la mano de Rothbard, porque Rothbard los menciona y de algún modo los potencia en su historia del pensamiento económico, luego de que un argentino le contara a Rothbard, ya están estos autores que son muy buenos, léelos, y así es como llegaron hasta los manuales de la escuela austríaca. Por ejemplo, Covarrubias y Leiva en 1555 decía: el valor de un artículo no depende de su naturaleza esencial, sino de la estimulación humana, aun cuando ésta fuera estúpida. Por ejemplo, en las Indias el trigo es más caro que en España, porque allí lo estiman más, aunque la naturaleza del trigo sea la misma en ambos lugares. Si ya estaban pensando, miren, el valor no es igual en todos lados y la gente valora las cosas, ¿no? Saravia de la Calle, de Instrucción de los Mercaderes, 1544, decía: el precio justo surge de la abundancia o escasez de bienes, mercaderes y dinero, y no de los costes, trabajo y riesgo. Si hubiéramos de considerar el trabajo y el riesgo para calcular el precio justo, entonces ningún mercader sufriría jamás pérdidas, ni recibiría en atención la abundancia o escasez de bienes y de dinero. Y es cierto, si para fijar el precio de las cosas bastara consumar los costos y la ganancia del vendedor, en realidad, primero, nunca habría vendedores que perdieran, porque en realidad el precio ya estaría determinado, incluyendo su ganancia, pero en la realidad las cosas no son así. Son las personas las que valoran y los precios son el resultado de esas valoraciones. Y entonces nos encontramos con un personaje muy particular, y acá yo creo que empiezan a develarse las pistas de lo que ocurrió en Argentina en 1810, ¿no? Cómo este pensamiento escolástico que se terminó allá por el siglo XVI pudo haber llegado a la Argentina a principios del siglo XIX. Está bien, me podrán decir, había muchas congregaciones religiosas en Buenos Aires que pudieron haber enseñado a algunos de estos autores, pero investigando un poco más, lo que podemos advertir es lo siguiente. Hubo un autor italiano no muy conocido, que es un abate napolitano, Ferdinando Galiani, que a mí me hace pensar, Galiani me hace recordar a esos músicos de sesión, ¿no? Los guitarristas de sesión que son muy famosos entre los músicos, pero que son desconocidos para el público, ¿no? Hay grandes músicos guitarristas que tocan en bares y los músicos van a verlo porque es un guitarrista extraordinario, pero nunca grabaron un disco o nunca fueron famosos. Con Galiani me parece que pasa algo parecido. Es un autor muy ponderado por los economistas importantes. Lo menciona Schumpeter en su historia del análisis económico. Incluso Schumpeter explica que Galiani había sido educado en la tradición escolástica, por eso ahí es de donde seguimos la línea argumental. Lo menciona Hayek, como vamos a ver ahora. Es uno de los autores citados por Menger en los principios de economía política, pero sin embargo no han pasado a la historia entre los grandes economistas de la historia.